No basta con ser rey. No basta con ser rey. No basta con ser rey. Puedes aplicarlo. No basta con ser pastor. No basta con ser un ingeniero, un médico, un comerciante. No basta con ser un buen profesional. No basta con ser el mejor o la mejor en tu área. Segundo de Samuel capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Escuche bien, nos sacaba y nos volvías a traer. Nos llevabas y volvíamos a una guerra. Contigo al frente nadie muere. Eres tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Apacentar, alimentar. Tú alimentarás a Israel. ¿Recuerda el título? No basta con ser rey. Todos nosotros tenemos un rol, tenemos cierto grado de autoridad o poder. Algunos tienen el poder que pelean con todo el mundo. Otros tienen el poder que a nadie se le quedan callados. Pero no basta con que no le quedas callado a nadie. Otros se alimentan de su baja autoestima. Nadie me ama, nadie me toma en cuenta. Y con esa pelea. No basta con ser rey. ¿En qué eres rey? ¿En qué eres reina? No basta con sacar al pueblo. La clave no es, nos sacas a pelear y nos regresas como vencedores. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Dios, y ungieron a David por rey sobre Israel. Delante de Jehová hizo pacto David. El secreto de David es que su corazón estaba con Dios. Su pacto, su convenio era con Dios. Ahora, ¿saben qué significa que su pacto era con Dios? Cuando él pudo matar a Saúl, él no lo hizo, porque dentro del pacto era respetar la autoridad. No poner las manos sobre el ungido de Dios. No poner las manos sobre aquel que Dios había escogido o que había ungido para que fuese rey sobre Israel, o sea, Saúl. Sin respetar autoridad, usted no recibe la bendición de la autoridad que está sobre la autoridad. Y aquí me voy a enfocar, y escuchen muy bien, me voy a enfocar es hacia las autoridades civiles. No voy a usarlo en las autoridades espirituales. No voy a enfocarme, no, que usted tiene que respetar su autoridad, porque aquí está hablando de rey, no está hablando de pastor o de sacerdote. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Es diferente la unción de David a la de Saúl. A Saúl lo escogió el pueblo. Escuche, a Saúl lo escogió el pueblo, a David lo escogió Dios. Hay mucha gente que busca el apoyo del pueblo.
Hay mucha gente que busca el apoyo de humanos como ellos. Pero por David ser un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. No que el corazón de David era como el corazón de Dios, sino que David buscaba, escudriñaba, escarbaba. ¿Qué tenía Dios en el corazón para él unirse a Dios y él hacer la voluntad de Dios? Pero aquí David logra algo no que él aspiraba, porque David salió del anonimato. David estaba cuidando las ovejas de su padre. Cuando aún el profeta Samuel no sabía quién iba a ungir. 13 años antes. 13 años antes. David fue ungido por Dios. Representado por el profeta cuando tenía 17 años. 13 años después. 13 años después hay que aprender a tener paciencia. Y esa paciencia es sustentada, fortalecida por la fe. Dios le había dicho a él que lo iba a ungir, que iba a ser rey. Fue perseguido, fue vituperado. Tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl. Y podemos decir que Satanás pudo ponerle en la mente a él, o cualquier otra persona le podía decir, mátalo, mátalo y vas a ser rey. Lo pudo hacer y no lo hizo. No basta con ser rey. No basta con ser rey. No basta con tener influencia. No basta con tener un título. No basta con tener un cargo. No basta con tener poder. No basta con tener poder. No basta con ser una persona de influencia. Luego David va y toma la fortaleza de Sión. Luego el rey Irán le envía embajadores a David. ¿Por qué? Porque cuando alegras a Dios, hasta tus enemigos buscan la paz contigo. Proverbio dice que si Dios se alegra con lo que haces, hasta tus enemigos van a ir. Y esto era lo que le pasó a David. Se describen los hijos de David que nacieron en Jerusalén. Pero hay algo impresionante. Y en los tiempos de Moisés, en Adán, la presencia de Dios se movía. El Espíritu Santo les hablaba a ellos. O Dios Espíritu les hablaba a ellos porque ellos no veían a Dios. Y así va pasando. Moisés vio una zarza ahí ardiendo, un arbusto pequeño, encendido, pero el milagro, ¿cuándo se prendió? No, cualquiera de ustedes saben, en el desierto, la sequía, el calor, puede prender un árbol seco. Pero este arbusto estaba verde y estaba encendido, pero no se consumía. La llama no consumía. Y de ahí la voz de Dios. Pero luego ese Moisés que tuvo una experiencia en el desierto con Dios, de una voz, fue llevado al futuro de Dios, o como Dios quería. Cuando hace un tabernáculo, había un lugar de adoración, la piedra de la proposición, donde se ponía el cordero para ser sacrificado y cubrir el pecado del pueblo. Viene David y entiende que estaba el arca del pacto, y esa arca representaba la presencia de Dios. En el arca, la vara de Aarón reverdecida. ¿Qué mantenía la vara reverdecida? ¿Qué mantenía los retoños que no se secaran? ¿Qué mantenía a la almendra o a los frutos que dieron? Su presencia. Su presencia.
Uno de los grandes retos de fe que todos nosotros tenemos es que si donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde nosotros estamos tenemos que experimentar la libertad que produce el Espíritu Santo. Escuchen muy bien. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. ¿Qué te amarra? ¿Qué te ata? ¿Crees en la presencia? Y yo sí estoy seguro que está. Cuando pregunto, Señor, ¿por qué entonces no vemos esa libertad? Incredulidad. Jesús estaba en Nazaret y no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Mire el que está a su lado. Dígale, hola Nazaret. ¿Lo entendió? ¿Le entendió? ¿Por qué Jesús no hizo milagros en Nazaret? Porque decían, no es este Jesús, no está su madre y sus hermanos con nosotros. No están su hermana casada con algunos de nosotros. Incredulidad. Incredulidad. David ya era rey. Lo habían reconocido. 13 años después. Pero qué bueno es tener un corazón o una mentalidad entendida con el corazón de Dios. El corazón de Dios nos anhela celosamente. 5:17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos. Una persona que quiere que Dios le revele el corazón para hacer lo que Dios en su voluntad desea, siempre le va a consultar a Dios las cosas. ¿Quieres que vaya contra los filisteos? ¿Qué hago con ellos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Hay mucha gente contraria a David que van y hacen las cosas impulsados, motivados por su necesidad, impulsados y motivados por su ego, sin consultarle a Dios y sin Dios guiarlos. Versículo siguiente. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín, versículo 20, y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos, iban a la guerra con sus ídolos, para que sus ídolos estuvieran allí. De acuerdo a sus creencias idolátricas, creían en figuras hechas de manos de hombre, de yeso, de madera. Y ninguno de sus dioses los pudieron salvar. David los defendió. Los dioses de ellos se veían, el Dios de David no se veía. Lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. Lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. Y por eso debemos de creer más en lo que no se ve. En quien no se ve es que tenemos que creer. Andar por fe, no por vista. Por lo que Él nos habla, no por lo que nosotros vemos. Versículo 22.
Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Por supuesto, esto es una guerra. Y usted, la guerra más fuerte que pueda tener es con el esposo suyo, o con la esposa, o con su incredulidad, o con su ego, o con su rebeldía, o con su ignorancia, o tendrá una guerra contra su inmadurez. ¿Sabe? David se movía en un mundo visible, guiado por el invisible. Yo le voy a poner algo sencillo. Cuando estudiaba en la universidad, que me ponían, porque hay profesores que son una bendición, pero terrible. Lo ponen a uno a leer un libro para un examen, un libro de 500 páginas para un examen de 3 preguntas. Y yo oraba de esta manera: Señor, con todo el respeto hacia ti, por favor, permíteme leer lo que va a salir en el examen. Y yo llegaba y leía 3 páginas nada más. No, mentira, leía todo el libro, pero justamente algunos puntos me inquietaba y volvía a esos puntos y me quedaba y hasta entenderle. Créame que no estaba seguro, no, eso va a salir, no. Lo estudiaba, entendía, nacía en mí el deseo, las ganas de entenderlo más, de manejarlo, de dominarlo. Me parecía interesante para aplicarlo en algún área de mi vida. Y cuando llegaba el examen, me sorprendía y decía: wow, me voy a calmar, porque manejo tan bien esto y lo sé tan bien y lo estudié y me lo sé en memoria, que me puedo equivocar. David estaba entendido. Versículo 25. Y David lo hizo así. ¿Cómo así? Como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Se dejó guiar por lo que Dios le estaba. Ahora, ¿saben cómo Dios guía? Usted no puede orar por alguien cuando usted tenga un corazón resentido contra alguien. Usted no puede estar orando que Dios bendiga a alguien y que alguien tenga sabiduría y que tome decisiones buenas si usted está prejuiciada contra esa persona. Usted sabe por qué los fariseos no vieron milagros, no vieron manifestaciones de Jesús sobre ellos, porque ellos rechazaban a Jesús. Ellos no creían en Jesús. Más bien tenían envidia, tenían celo, querían estar por encima de Jesús. Vamos al capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de David sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío
hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahora, ¿cuál era el interés de David por el arca? Es que en ese tiempo Dios había escogido esa arca como representación de su presencia. ¿Y qué testificaba de que la presencia de Dios estaba en el arca? La vara florecida, reverdecida, el maná que no se podría, se descomponía o se dañaba, no se llenaba de gusano. Daba testimonio de que Dios, su presencia estaba allí. ¿Y qué buscaba David? David sabía que no basta con ser rey. Necesitaba su presencia. No basta con tu agilidad, con tus talentos. No basta con algún rol que Dios te haya puesto, algún título, algún cargo, alguna profesión. No basta de la manera como siempre has logrado las cosas naturales y hasta hoy has subsistido con cosas naturales. No basta con agilidad. Necesitas su presencia en tu vida. Una presencia que reverdezca todo lo seco. Una presencia que no deje descomponer lo que Él restaure en tu vida. ¿Sabe cómo se entiende esa presencia? Escuchándolo, hablando, consultando. Porque orar a Dios, consultar a Dios, preguntarle a Dios es depender de Dios. Tan sencillo. Pero muchos de nosotros tomamos decisiones en el camino. Señor, Señor, ayúdanos. No, primero es, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? David había recuperado el arca. Versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. David fue guiado a adorar a Dios, a alabarlo con instrumentos musicales. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. Usa no era sacerdote, era un guerrero, un buen guerrero, un buen soldado. Y la sostuvo para que no se cayera, porque los bueyes tropezaban. Hizo un favor. Versículo siguiente. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. ¿Qué temeridad? Atrevido, osado, no le correspondía hacerlo. Una de las cosas era que el arca debía de ser transportada por sacerdotes. Los sacerdotes escogidos de Dios eran los que tenían que llevar el arca. Pero hicieron primero en un carro o carreta, para que usted entienda. Y segundo, con hombres que tenían las manos manchadas de sangre. Es algo así, para que lo entiendas, venezolano: zapatero a su zapato. Zapatero a su zapato, sin ser despectivo. Algo importantísimo que nosotros debemos de entender y aceptar y creer es que Dios nos puso a todos en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene su función. Y es importantísimo para que seas usado por Dios y Dios te bendiga y bendiga a muchos a través de tus dones, es que sepa qué lugar tienes en el cuerpo de Cristo y ejerza la función que Dios te puso dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 8.
Y se entristeció David por haber herido a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pérez significa muerte. La muerte de Usa. ¿No hay ningún Pérez aquí? Yo conozco un Pérez, apellido Pérez, que han sido muy bendecidos. Total, porque tenía a Jesús, tiene a Jesús todavía. Pero David entendía que no bastaba con ser rey, no basta con ser rey, no basta con ser creyente. No basta con congregarme, no basta con ser bendecido para bendecir, no basta con tener una profesión, no basta con desarrollar un talento en un ministerio. Necesito su presencia. Porque la presencia de Dios es la que da vida a lo muerto. Donde Él llega hay vida en lo que está muerto. Donde llega se reverdece lo que está seco. Donde Él llega se preserva lo que se produce, así no tenga raíces. La vara de Aarón reverdeció, floreció. ¿Saben lo que es ver por años una vara florecida y que la flor estuviera allí todavía? Almendros y allí. ¿Bien? Mire, es mentira, no existe carro del tiempo, la máquina del tiempo no existe, pero sí hay un Dios que tiene el poder para mantener algo en el transcurrir del tiempo. Y esa presencia era la que quería David. No basta con ser rey, no basta con ser un gerente, no basta con ser una persona con un cargo nuevo, un título. Necesitas la presencia de Dios. Cuando la Biblia habla de que tenemos que con un corazón limpio y unas manos limpias, un corazón puro y unas manos limpias, oremos por nuestros gobernantes, porque no basta con el poder terrenal que se les confiere en la tierra, necesitan a Dios. No basta con ser de algún cuerpo de seguridad de este país o de otro país. No basta con ser un comerciante exitoso. No basta con ser la mejor cocinera de la iglesia. No basta con ser la persona que tiene, muchísimos argumentos, muchísima influencia. David sabía que no bastaba con ser rey. David quería esa presencia que mantenía esa vara seca reverdecida, esa presencia que tenía ese reverdecimiento sin raíces, sin que se le echara agua a la matica, en contra de toda la naturaleza, o sea, algo sobrenatural. Versículo 9, porfa. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Versículo 10. Porque David quería el arca en Jerusalén. David quería la presencia, el testimonio de la presencia de Dios en Jerusalén. Porque el arca del testimonio o de pacto es lo que era testimonio de que Dios estaba allí. De nuevo, ¿por qué? Porque la vara reverdecía, la vara tenía flores, tenía frutos. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. ¿Por qué? Porque tenía que ser transportada por sacerdotes. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo, un sacerdote. Nunca sueñe ni tenga ganas de ejercer el rol de otro. Haga lo que Dios le puso a hacer. Nunca se sienta menos por lo que usted hace. Nunca desee tener un cargo, un rol.
de mayor influencia al que tiene. El que tienes es de influencia. Si es que ya lo tienes y lo entiendes. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. 3 meses. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Esa bendición es la que buscaba David para Jerusalén. David sabía que esa presencia era para bendición. ¿Cómo podemos llevar la bendición de Dios a nuestro hogar? El que invocar el nombre del Señor será salvo. Que usted mantenga vivo, que usted mantenga en su mente y en su corazón aquellas cosas que pasan, que acontecen en su casa, donde ve viva las bendiciones de Dios en su casa. Y en su conciencia y en su corazón invocar el nombre del Señor en su casa, porque el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entender que usted es templo del Espíritu Santo y es por fe. Es por fe el testimonio de Dios. 3 meses y bendijo Dios esa casa. Pero cuando nosotros leemos, y no me voy a ir para allá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que donde Jesús llegaba, como el coro, ¿se recuerdan? Algo pasa. Pero ¿por qué no pasa? Fe, 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 fe. Y usted no tiene que tener los ojos abiertos mirando la despensa donde coloca las verduras, que no hay verdura y cónchale, no hay verdura, no hay verdura. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero esa verdura llega. Y no estar pensando, no le des libretos a Dios de cómo te va a llegar la bendición. No le des libretos a Dios que vas a llegar a ser un buen profesional, un profesional espectacular y todo lo que hagas te saldrá bien. No le des libretos a Dios, Él es el que lo va a hacer sobre ti. Que se diga que buscaste la presencia de Dios, que estás consciente de la presencia de Dios, que eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti, todo lo cree y Él hace lo que vaya a hacer. Ahí no dice Obed-Edom pensó esto e hizo esto, no. Estaba la presencia del arca del pacto, la presencia de Dios, y Dios bendijo la casa de Obed-Edom en 3 meses y la de sus hijos en 3 meses. ¿Ve? Yo no me voy a poner a inventar aquí de que en 3 meses vas a ser bendecido después de esta prédica. Porque eres una persona bendecida. Un bendecido olvidadizo. Un bendecido que afanado por lo grande no valoras lo pequeño. Que afanado por las cosas grandes, por las riquezas grandes que tal vez quieres, no te das cuenta que hay cosas pequeñas que le tienes que agradecer a Dios y adorar a Dios por esas cosas pequeñas y danzar como iba David con esa arca del pacto y gozarte y alegrarte en la presencia de Dios, agradecerle a Dios por lo mínimo y no ser un tejón. ¿Qué es eso, apóstol? Es que no me da cosa decir quejón. No ser una persona quejona. Es lo pequeño, lo más pequeño, por todo lo que Dios. Hay áreas en tu vida que Dios tiene reverdecidas. Hay áreas en tu vida que por muchas cosas que pasen, ahí están verdes, florecientes, fructíferas. Ay, bueno, pero ¿qué pasa hoy? Pues fructífico. Eres alguien que ora y Dios responde. Le hablas a alguien y la persona es animada, restaurada. Eso dice que
Corriges a una persona que está torcida, inmediatamente esa persona escucha, pide perdón y cambia. Solo Dios y su presencia puede hacer posible eso. ¿Por qué razón? Y entiéndalo. Y usted tiene la capacidad de santamente echarle el muerto a otro. Usted sabe que cuando oras por alguien, debe cerciorarte que esa persona tenga fe. Porque si ambos tienen fe, Dios va a hacer el milagro. Pero si tú no tienes fe y la otra persona tiene fe, por esa persona Dios lo va a hacer. Ahora, si la otra persona no tiene fe y tú la tienes, por tu fe, Dios lo va a hacer. ¿Qué me bendice? ¿Guardar los mandamientos? ¿Qué me bendice? ¿Congregarme? ¿Qué me bendice? Su presencia. Conciencia de presencia de Dios en nuestra vida. Seguridad, convicción de que está con nosotros. Que cuando vas para tu casa, la presencia de Dios va para tu casa. Cuando estás en el trabajo, la presencia de Dios está en tu trabajo. No se dejen absorber ni consumir por el sistema, por el ver para creer, por el sistema consumista que hay, donde fuimos levantados por años. Presencia. Honre a Dios, reconozca, adore a Dios por todas las cosas que usted ve, las bendiciones que usted ve. Tengo una foto de un niño postrado, africano, inclinado sobre un charco de agua, amarilla el agua, tomando agua, tomando agua. Y hay que agradecer por cada gota de agua potable que tomamos. Y esto no es mover sentimientos ni emociones. Tienes salud, tienes vida. Alégrate de esa vida. Gózate con las cosas buenas que tienes. Tienes que adorar su presencia en tu vida. Glorificar el nombre de Él. Reconocer, tenerlo presente. Porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. No lo ignore. Él está presente. Y Él está presente y trata con nuestros corazones. David estaba diligente en llevar el testimonio de la presencia de Dios a Jerusalén. Es algo así con que tú cantas en la iglesia y experimentas su presencia en tu casa también. Oras en la iglesia y ves respuesta de Dios, en tu casa también oras. Crees que Dios está aquí contigo, en tu casa también. David tenía fe que llevando esa arca a Jerusalén iba a haber diferencia. Y en 3 meses la casa de Obed-Edom era bendecida. Porque hay gente que pasa 3 años y todavía nada. La clave está en la fe, en el corazón dependiente de Dios. Deténgase si las cosas no le están funcionando. Evalúese, psicoanalícese. ¿A qué me refiero? No le eche la culpa a nadie. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted le cree a Dios? Todo lo que pidas en el nombre de Jesús, Él lo hará. Es fácil decir, no, es que no es voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿realmente Dios te ha dicho, no es mi voluntad? Tienes toda la fe necesaria, pero no es mi voluntad. Tengo la experiencia de que hay cosas que le he pedido a Dios. Y de repente digo, no, es que no fue tu voluntad.
Y le pregunto, Señor, ¿no es tu voluntad? Tengo que terminar pidiéndole perdón. Porque me ha dicho, es tu fe. No la tienes. Y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. David le preguntó a Dios, ¿voy contra los filisteos? Cada vez se lo preguntó y Dios le dijo, ve, te los entrego. Los vas a vencer. Anhele que su fe le agrade tanto a Dios que usted experimente su presencia en su casa. Anhele eso, deséelo y pídaselo. Y no le pida, Señor, quiero sentir tu presencia. No, dígale, Señor, quiero dejar de sentir mi incredulidad porque la tengo. Quiero escuchar tu voz. Porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. Póngase de pie, por favor. Es experimentar su presencia por encima de todo. Como Moisés, que le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no voy. La promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hay emociones, sentimientos que debemos de sacar del alma y el corazón. Pero eso solo se puede hacer con fe. Dígale conmigo, Padre Celestial, no me basta con tener roles, ni cargos, ni títulos, ni dinero. No me basta con tener un buen trabajo. No me basta con tener carros. No me basta con tener una empresa. No me basta con ser comerciante. Necesito tu presencia. Quiero tu presencia, Señor. Quiero renunciar a toda incredulidad, a todo pensamiento de incredulidad. Quiero renunciar a toda actitud de desobediencia para que tú te glorifiques en mi vida. Quiero aprender a depender de ti, consultándote todo, preguntándote todo, para andar en tu palabra y que todo me salga bien. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre.